Muy bien, en este nuevo video vamos a realizar un problema, un ejercicio relacionado con el torque y las ecuaciones de equilibrio o las condiciones de equilibrio que vimos en el video anterior. Es bastante simple, pero nos va a ayudar a ejemplificar cómo utilizar las condiciones de equilibrio, cómo calcular el torque, dónde ubicar el eje de rotación y algunos aspectos más que son comunes en este tipo de situaciones. Entonces, hay un niño que está puesto en el extremo de una barra, en un balancín, como dice ahí, pero un balancín no es más que una barra que está apoyada en cierto lugar, en cierto soporte, y que hay objetos arriba de él, ¿no? Entonces tenemos este niño que está en la orilla, al otro lado tenemos una caja de masa M grande, que no sabemos muy bien dónde está, y por supuesto la barra, el balancín, está ubicado sobre un soporte. Además nos dicen que el soporte del balancín, es decir, donde está apoyado el balancín, está apoyado justo en el centro de masa de la barra. Para nosotros el centro de masa va a estar justo en el centro geométrico de los objetos, así que justo el centro de la barra corresponde a su centro de masa. Para mirar cómo es que vamos a aplicar todo esto, realizar los torques y responder lo que nos piden ahí, primero que nada tenemos que recordar que lo que estamos analizando es algo que eventualmente podría rotar, pero que no lo va a hacer, ya que está en equilibrio, las fuerzas se equilibran y no evitan más bien que pueda rotar. Entonces, si pensamos en eso, lo que está o lo que puede rotar aquí es la barra, por lo que hagamos un pequeño dibujo de la barra. Ahí tenemos, y necesitamos representar los puntos donde se aplica la fuerza en cada lugar de esta misma barra. Entonces tenemos en primer lugar que hay un soporte, nos dice el problema, ahí está, que está justo en el centro. Vamos a ubicar aquí el centro de la barra. También está el niño, que está en un extremo, y lo que siente la barra. Ojo con esto, no nos interesa en este momento el niño que está ahí, o el objeto que esté ahí finalmente, nos interesa la fuerza que se ejerce sobre la barra. Entonces la barra siente una fuerza en ese punto. Y además en el otro lado tenemos una caja que está en algún lugar, que no sabemos, pero lo que siente la barra de nuevo, el balancín, la fuerza que se ejerce sobre el balancín es por aquí en algún lugar. Entonces si dibujamos las fuerzas, vamos a tener el peso del niño que está por ahí, el peso de la misma barra, tiene su propio peso por supuesto, algo por acá, y el peso de esta otra caja M mayúscula que tenemos ahí. Por supuesto, si ustedes se fijan, si solo existieran estas tres fuerzas que yo he dibujado, entonces la barra debería caer. Debe haber alguna fuerza que soporte esto, ¿no? Y el problema nos habla del soporte con ese mismo nombre. Entonces, en este punto, en el punto central, donde está apoyado el balancín, debe producirse una fuerza que evite que éste caiga, que pase hacia abajo. Entonces, a esa fuerza le vamos a llamar simplemente una fuerza de soporte. No sabemos muy bien si es una fuerza normal o algo así, podemos llamarle si queremos así, pero lo que sabemos es que soporta todo el peso y las fuerzas que hay sobre la barra. Así que llamémosle simplemente S. Está el peso de la misma barra, vamos a colocar aquí, ahora sí, M pequeño, le vamos a colocar sub B, o sea, la masa de la barra, por G, y eso es el peso de la barra. También tenemos la masa del niño por G, y ese es el peso del niño. Y finalmente tenemos la masa de la caja por G, M mayúscula en este caso, ¿ya? Entonces no nos interesa lo que pase con el niño, la verdad, no nos interesa lo que pase con la caja, ni con el soporte que aparece ahí. Lo que nos interesa es lo que pasa con la barra solamente. Así que aplicamos las fuerzas allí. Otra cosa que nos va a interesar al hacer el cálculo del torque tiene que ver con el punto de rotación o el eje de rotación y con los puntos de aplicación de las fuerzas. Así que vamos a hacer un dibujo aquí para ver qué pasa con ello. Ahí tenemos. Entonces, tenemos total libertad para elegir dónde está el punto de rotación o el eje de rotación. Vamos a ver si en la mayoría de los casos siempre hay algún punto que puede ser más conveniente que otro, pero bueno, en rigor sí podemos ubicar este punto en cualquier lugar. En este caso vamos a ubicarlo justo aquí al medio, ya que aquí al medio están justo en el centro de la barra, hay dos fuerzas que se están aplicando y vamos a ver que eso
puede convenirnos, puede ser conveniente que pongamos el punto de rotación ahí. El punto de aplicación del peso del niño está en este extremo, entonces vamos a colocarle un nombre, L1, y el problema dice que son 2 metros, si se fijan, ¿no? El largo total de la barra son 4 metros, pero desde el centro hasta donde está el niño hay 2 metros nada más. Le vamos a llamar L1 y por supuesto en algún otro lugar, por aquí que no lo sabemos muy bien, está el punto de aplicación del peso de la caja. Vamos a llamarle L2. Según lo que dice el problema, L2 es una incógnita que tenemos que despejar, tenemos que averiguar cuánto es, y ya lo haremos en un minuto más. Ok, teniendo esto entonces vamos a aplicar las condiciones de equilibrio. La primera condición es que la suma de las fuerzas debe ser igual a 0. Esta es simplemente la primera ley de Newton, no podemos asociarlo con la primera ley de Newton, y entonces vamos a sumar o vamos a tomar en cuenta todas las fuerzas que hay. Deben fijarse que en este ejemplo todas las fuerzas van en la misma dirección, son todas verticales. Así que pensamos solamente en el eje vertical y podríamos decir entonces que la fuerza S, supongamos que hacia arriba es positivo, va a ser positivo entonces, menos todos los pesos que van hacia el otro lado. Bien, llamémosle entonces a esta la primera condición de equilibrio. La segunda condición de equilibrio tenía que ver con los torques, que nos deben dar igual a 0 también. O más bien, para ser riguroso, la suma de los torques, el torque neto. Para aplicar los torques y para calcularlos, recuerden, tenemos que tomar en cuenta el R, el vector R que yo he puesto aquí arriba. Ahí, más bien he puesto la fórmula del torque ahí arriba. Entonces el valor de R para la fuerza S, por ejemplo, si partimos por ahí, recuerden que se trata desde la distancia, desde el punto de rotación hasta el punto de aplicación de la fuerza. Pero en este caso, como hemos puesto el punto de rotación en el mismo lugar que el punto de aplicación de la fuerza S, entonces R es 0. Así que el torque de la fuerza S, recuerde la fuerza, el valor del torque, digo, el cálculo, va a ser simplemente 0 por la fuerza seno del ángulo. Entonces esto va a dar 0 finalmente. No hay torque producto de la fuerza S. Nos va a pasar lo mismo si sumamos el torque de la barra, del peso de la barra. El peso de la barra actúa en el mismo punto donde está el punto de rotación. Entonces el valor de R para esta fuerza es el mismo, 0. Así que el torque producido por vamos a colocar el peso de la barra, pongámoslo así, también es 0. Eso nos deja solamente el torque producido por el peso del niño y el torque producido por la caja de masa M mayúscula. Así que veamos cómo escribir esos dos. Fíjense que en el caso de la masa de la caja, entonces vamos a tener que el torque es positivo. Si ustedes se fijan, si solo actuara esta fuerza, entonces esta fuerza haría rotar a la caja hacia allá, a la barra en sentido antihorario. Y antihorario significa positivo, si recuerdan lo que vimos antes. Entonces el torque va a ser positivo. El valor de el R en este caso, ¿no?, de este vector de brazo de palanca, es desde 0 hasta esta distancia L2. Así que, bueno, R equivale a L2 por la fuerza. La fuerza es el peso, M por G, y por supuesto, seno de phi, el ángulo entre el R y la fuerza. Para ser más claros todavía, espero, vamos a dibujar aquí el vector R. Usemos este color. Será de aquí, desde el punto de rotación, hasta donde se aplica la fuerza. Entonces, este vendría a ser el vector, pongámosle 1, no, sería 2, ya que estamos hablando de L2. Entonces, ese valor tiene ese módulo, ese vector, tiene un módulo de L2. Entonces nos va a quedar esa fórmula. Y el ángulo entre el vector y la fuerza es de 90 grados. Así que seno de 90 nos da 1. Fíjense que solamente nos va a quedar el valor de la distancia por la fuerza. Algo similar nos va a pasar con el otro torque por el otro lado,
donde vamos a tener que la fuerza del peso del niño que se ejerce sobre la barra, si solo existiera esa fuerza, haría que la barra gire en sentido horario. Con respecto al punto de rotación, entonces este torque debe ser negativo, como vimos antes. Y el valor que va a tener, una vez más, pongamos ahora el vector que es para allá, R1, ahora sí, no es 0, fíjense, tiene un valor y ya lo conocemos. Como hemos estado usando la letra L, pongamos L1 entonces, ese es el valor del módulo de este vector. Sabemos que 2 metros habíamos dicho antes, pero bueno, luego lo vamos a reemplazar. Esto debe ser por el valor de la fuerza, M por G, de nuevo, seno del ángulo. Pero ustedes ven que de nuevo en este caso el ángulo es 90, así que esto nos va a dar 1. Finalmente, pongamos acá abajo entonces la condición que nos va a quedar para los torques es que L2 M grande por G menos L1 M la masa del niño por G es igual a 0. Segunda condición de equilibrio entonces. Así que tendremos que trabajar con ella ahora, con estas condiciones, y poder determinar lo que nos pide el ejercicio. Sigamos en una nueva hoja. Muy bien, dado que tenemos estas dos ecuaciones entonces, recuerden que nuestro objetivo es despejar el valor de la fuerza S y el valor de L2. La fuerza S es la fuerza de soporte sobre la barra y L2 es la distancia desde el punto de rotación hasta la caja de masa M mayúscula. Entonces tengo dos ecuaciones, como ustedes ven, y si se fijan tenemos solamente esas dos incógnitas, ya que todo el resto de valores los conocemos. En el caso de la primera ecuación, de la primera condición, conocemos todas las masas, todos los pesos, por lo tanto solo falta despejar el valor de S. Y en la segunda, conocemos las masas, conocemos L1 y solo nos faltaría despejar L2. Así que un problema, como les decía, bastante simple, pero nos sirve para poder ejemplificar, les decía al principio, cómo calcular los torques y dónde aplicar el punto de rotación. Así que terminemos de escribir esto y vamos a despejar los valores. Nos va a quedar esos valores y ahora necesitamos hacer el cálculo, así que vamos a factorizar primero y coloquemos los valores que nos da el enunciado. Bien, entonces, si hacemos ese cálculo, vamos a obtener un valor de S igual a 980 newtons. Esta es la fuerza de soporte sobre la barra. Y con eso respondemos una de las preguntas. La otra pregunta habla de dónde ubicar la caja de masa M. Para eso necesitamos despejar entonces el valor de L2. Como ven en esta ecuación no queda para nada difícil, así que lo vamos a despejar por aquí, L2. Ahí tenemos, y espero que puedan observar que el valor de G se elimina, se puede cancelar de esta ecuación, y el resultado entonces corresponde a lo siguiente. Con estos datos, entonces, el valor para L2 es 1,5. Y esto es una distancia, por lo tanto es metros. Entonces, el valor de L2 es 1,5 metros. Veamos un poco más arriba. Ahí está nuestra respuesta. Y veamos qué significa entonces en nuestro o para nuestra barra. En primer lugar, el valor de S, la fuerza de soporte, como ya lo calculamos, fue bastante simple. Valía 980 newton para poder soportar todo el peso y las fuerzas sobre la barra. Y en segundo lugar, vimos que esta distancia entonces era de 1,5 metros, lo que implica que entonces esta caja debe ubicarse 1,5 metros a la izquierda del punto de rotación, según el dibujo que tenemos acá. Fíjense solamente en un detalle, y es que este resultado o este valor para L2 está dentro de lo posible, ¿no? Ya que desde el punto de rotación hasta el extremo de la barra hay 2 metros. Así que está bien que sean
que la podamos apoyar a 1,5 metros. Si hubiéramos hecho todo este cálculo y nos diera más de 2 metros, por ejemplo, bueno, estaríamos en problemas, ya que más allá de 2 metros no hay barra donde poder ubicar la caja. Así que, bueno, ahí habría que revisar qué fue lo que hicimos, y sería un indicio de que algo incorrecto hay. Por lo tanto, en este caso, por lo menos, tenemos un valor que es plausible, que puede ser, y es nuestro resultado entonces para este problema. Vamos a dejar hasta aquí y luego veremos en un nuevo video un problema donde aparezcan algunas otras dificultades también. Nos vemos.